Bueno, buenos días para todos, para todas. Vamos entonces a iniciar esta clase en la que nos vamos a dedicar a hablar de edición. Vamos a revisar varias posibilidades relacionadas con el asunto de la edición y al mismo tiempo vamos a revisar las herramientas que Reaper nos proporciona para estas posibilidades de edición. Parto mi pantalla. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, a propósito, voy a usar como ejemplo una canción multitrack que descargué de este sitio que les tengo a ustedes anunciado aquí en el espacio de Moodle. Está por aquí y se llama The Mixing Secrets Free Multitrack Download Library. Ahí hay multitracks que ustedes pueden descargar y que les sirven para practicar. Inclusive están organizados por distintos niveles de complejidad. No son muchos, son unos cuantos, pero sí son suficientes para uno utilizarlos para analizarlos, hacer sus propios proyectos a partir de ellos, hacer ejercicios de edición, mezcla y masterización a partir de ellos, etc. Yo descargué uno de ellos y con ese es con el que vamos a trabajar. Este es el proyecto que descargué. Lo primero que deberíamos tener para un proyecto de estos es un poco más organizadas las cosas que como están acá. Yo normalmente lo que hago es que hago carpeticas. Entonces voy a crear una pista aquí que se va a llamar drums. Estoy poniéndolo en inglés porque las otras están en inglés. Y voy a coger todos estos y me los voy a llevar para esta pista de drums para poder trabajar más cómodamente. Tenemos un bajo, un piano, una guitarra eléctrica y otras tres guitarras y una voz líder. De hecho, podríamos pensar, por ejemplo, en que estas guitarras también se merecen un folder. Vamos a poner, por ejemplo, guitars. Y las vamos a poner ahí. Vamos a poner las voces arriba de todo, el bajo por aquí debajo de las voces, las guitarras, podemos ponerlas por acá debajo del bajo. Y se me olvidó esta voz, que es una otra voz de background. Vamos a ponerlas más bien en un foldercito todas ellas. Eh, tengo, y esta se va a llamar voces. Ya se me, ya se me salió el Spanglish y empecé a poner unas cosas en español antes en inglés. Eso no importa, al fin y al cabo. Entonces, listos para empezar a hablar de edición. Pues una primera cosa es importante reconocer la pieza. Supongan que ustedes son un estudio de postproducción y que les entregan este multitrack tal cual. Sin mucho más ordenarlo, valdría la pena este ejercicio de ordenación que yo hice, que además me ayuda como a saber qué es lo que hay. Y luego escuchar la pista completa de arriba abajo y quizás marcar regiones con las distintas secciones. Entonces uno ya se viene escuchando. Lo que nos dice que hasta aquí tenemos una primera región que marcar, que vamos a denominar la introducción o intro. Y así sucesivamente para tener la pista organizada para empezar a trabajar. ¿Qué más debería hacer? Ya empezar a hacer proceso de edición. Se supone que la pista me la entregaron a mí ya muy editada y muy lista y que yo solamente le voy a hacer primeros auxilios, pero también podríamos suponer
que yo estoy haciendo una edición sobre una pista que yo mismo grabé y que me quedaron cositas pendientes por edición. En los dos casos la situación es la misma. Y vamos a empezar de las ediciones más simples que se pueden hacer a otras un poco más sofisticadas. Lo más simple que uno puede hacer es cortar y pegar. Aquí hay una cosa primero que reconocer y es este asunto de el snap. ¿Cómo funciona el snap? El snap me permite tener precisión al marcar cosas y se configura haciendo clic derecho sobre este botoncito que tiene el imán. El snap es como un imán. Observen que si yo voy a marcar aquí, por ejemplo, un pedacito específico, yo quiero marcar este pedacito porque lo quiero editar, y si el snap está activo, no me deja, ¿ven? Solamente me está dejando marcar compases completos. Y yo necesito marcar algo más pequeño que el compás y tener la precisión del snap. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Configurarlo. Vengo acá, clic derecho, y le voy a decir, aquí está cómo muestra la grilla, la rejilla, si es una rejilla por corcheas o por negras, ahí está en negras. Si quiero que la rejilla esté escrita, esté dibujada en modo swing, y aquí viene la parte del snap, que tanto quiero yo que me deje marcar divisiones más pequeñas. Yo podría poner algo chiquitico, por ejemplo, que me deje marcar por frames. Pues miren que aquí ya puedo marcar cualquier pedazo del tamaño que yo quiera, pero hay un mínimo, las frames. Cuando quiero que sea más pequeño y quiero absoluto control sobre las cosas, que es lo que normalmente voy a hacer en esta parte del proceso de edición, apago el imancito, apago el snap. Entonces puedo elegir cosas de cualquier dimensión. Inclusive, así sean de un solo sample o unos cuantos samples. Tengo un margen de trabajo bastante amplio, bastante interesante. Bien, lo primero que yo debería editar es quitar estas partes en blanco. ¿Por qué las debo quitar? Con cierta precisión lo voy a poner desde aquí, lo voy a señalar y le voy a decir en este punto, perdón, S, para que me lo divida. Ese es la abreviatura eh, de partir. Slice. Ya lo tengo separadito y puedo simplemente oprimir la tecla suprimir y deshacerme de esta primera parte. ¿Por qué tiene sentido deshacerme de estas partes que no tienen nada, así estén absolutamente en blanco? Porque van a ocupar tiempo del procesamiento del computador, porque los plugins se van a poner a analizar esos datos para ponerle reverb o comprimirlo, lo que sea, y así el plugin no haga nada y desde el punto de vista del sonido no cambia absolutamente nada, va a ocupar trabajo del computador. Entonces tiene sentido que yo me vaya editando todas estas cositas, pista por pista, y deshaciéndome de estos elementos. Voy a quitar esta, que es la grid, para poder verlo con más facilidad, y voy a empezar a borrar. Borrar acá, voy a borrar acá, y vengo y acá hago lo mismo. Si son espacios muy pequeños, tampoco siempre tengo la costumbre de borrarlos, pero si son espacios de varios compases o de varios segundos, pues vale la pena deshacerme de ellos. Bien, el segundo tipo de edición que uno normalmente hace es la edición de cortar y pegar, bien sea porque hay un fragmento que quedó malo y me sirve mejor el que está repetido en otra parte de la canción, o bien sea porque necesito, por alguna razón, quitar algo que me sobre. Entonces supongamos que vamos a trabajar sobre este primer pedacito. Voy a ponerlo en solo. Supongamos que lo que estoy haciendo es resolviendo problemas de alineamiento, quitando cositas que me sobran, todo. Entonces, primero, partir, ahorita les dije mal la abreviatura, es
Otra vez se me olvidó. Bien, con la S lo parto y entonces tengo la oportunidad de moverlo para donde yo necesite moverlo. Si pongo el zoom muy amplio, tengo la oportunidad de acomodarlo. Y no es que yo necesito que él entre un poquitito antes. Pero miren que estoy moviendo todo el clip completo. Aunque lo haya partido, lo estoy moviendo todo completo. Cuando lo muevo cerca al otro y se solapa con el que sigue, miren que él me hace algo que se llama crossfade, es decir, le quita volumen al que está llegando y le pone volumen al otro. Este crossfade yo lo puedo ajustar, lo puedo mover para el punto que necesite y hacerlo del tamaño que necesite hacerlo. Entonces, cuando uno edita, es muy importante en esos puntos de crossfade acomodar exactamente el crossfade para que no se sienta el empate, para que no se sienta el corte. Esa es la edición más sencilla que uno puede hacer. Y en esa edición, pues valen cosas como cortar, copiar, etcétera. Yo muchas veces, por ejemplo, corto cosas muy mínimas para reutilizar. Por ejemplo, esta sola letra. La parto acá y me la llevo porque la puedo necesitar por allá más adelante en otra sección de la canción donde quisiera otro tipo de entrada o porque estoy haciendo un trabajo creativo de modificar cosas. Por ejemplo, miren cómo empieza acá. Ahí se está viendo un poquito descuadrado por la latencia, por estar en la videoconferencia, para advertirles pues. Entonces supongamos que yo aquí quiero más bien la entradita que me acomode del otro lado, entonces voy a borrar esta y voy a poner la que me conseguí por allá en el otro lado y la voy a poner aquí. Miren que el corte estuvo bien hecho, uno puede ser descaradamente, descaradamente no pulido y esto igual empata muy bien porque él automáticamente hace el crossfade. Y si yo amplío aquí, puedo modificar el crossfade para que me quede precisito y me quede lo mejor cortado posible. Coger este para acá y que el cortecito no se sienta en absoluto. Así yo puedo eliminar partes que no me sobran, eliminar algunos tipos de ruidos, reorganizar la pista, por ejemplo, en un solo que tiene varias tomas, escoger las partes que me interesan. Es decir, son ediciones de cortar, copiar, pegar, como si estuviéramos en un procesador de texto. Pero hay veces que yo necesito cosas un poco más sofisticadas que esas. Vamos a ver la siguiente, y es que necesito alinearlo mejor con el tempo por alguna razón, por ejemplo, con los coros. Miren que aquí los coros están haciendo algo. Y observen que están un poquitico corriditos. El corito entró un poquito tarde. Entonces yo podría decir, no, es que para que entre preciso, lo pongo aquí bien en el zoom y veo que esto coincide porque es exactamente el mismo diseño y lo corro y lo acomodo acá. Pero ya se me descuadró el resto, porque cuadré la primera notica y el resto ya no casa con lo que cuadré. Así estaba. Entonces allí necesito otro tipo de edición más sofisticada, más interesante, que se llaman los marcadores stretch o marcadores elásticos. Aquí tengo una cosa que dice stretch marker y el shortcut es Shift W. Entonces aquí pongo un stretch marker y aquí pongo otro stretch marker, Shift W lo voy a poner. Lo que me permite entonces estirar solamente ese pedacito. Entonces yo quisiera estirar solamente hasta acá esta palabrita, pongo los marcadores elásticos que necesite y acomodo. Voy a acomodar solamente esto a este punto y hasta este punto. Pero entonces yo soy de esos tipo Mono Núñez que digo, es que yo necesito que termine justo a tiempo porque si no, no me parece que esté bien. Entonces vamos a estirar un poco acá esta última notica.
para que case exactamente con el punto en que terminó la otra voz. Solamente les estoy poniendo como el caso, ¿no? Desde el punto de vista musical uno ya juzga qué es lo que quiere. Pero esos stretch markers básicamente sirven para cuantizar manualmente entradas y salidas. Una nota que le quedó más larga a un clarinetista que al segundo clarinetista, entonces habrá que acomodar para que queden exactamente iguales, por ejemplo. O empezó un poquito antes, o empezó un poquito después, o salió de la nota antes o después de los otros. Miren cómo quedó la edición. Y aquí no, es que este está un poquito realmente adelantadito. Miren que es un problema del zoom, ¿cierto? Uno a veces hace zoom y no se da cuenta que esto realmente es como acá. Es acá. As I pick up the pieces that are left of me, I'm alright. I know the season's ripe for change. It's changing all around. Se me perdió. Ah, está aquí, está aquí. Miren ya como quedó de acopladito. Y lo podría pulir mucho más que eso. Entonces, esa es la utilidad de esa segunda forma de edición que estamos tratando en este momento, que son los stretch markers. Hay muchas más cosas que se pueden hacer con esos stretch markers, inclusive automatizarlos para hacer cuantizaciones automatizadas. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Por ahora lo que quiero es que identifiquen que esos stretch markers están allí y que sirven para resolver básicamente asuntos relacionados con el alineamiento en el tiempo. Hay otra forma de hacer ese alineamiento en el tiempo de manera más precisa todavía, pero es una herramienta externa que es el Melodyne. Ahorita nos vamos a ir un poco a esas herramientas externas cuando hablemos de esa parte de la edición que es la afinación. Antes que eso, voy a mostrarles la edición espectral. Voy a poner un momentico esto en solo. Escuchen esta respiración. Después de tu way, exagerándola. Supongamos que yo soy uno de esos productores que dice, no me gusta que la gente respire porque parece viva. Entonces vamos a quitar esa respiración. Resulta que no la puedo quitar fácilmente porque ella está metida dentro de todo ese contexto de lo que hay en la pista. A propósito, miren que esta pista tiene filtraciones. Ahorita resolvemos un poco ese problema de las filtraciones. Esas filtraciones se producen, eso se llama leaking en inglés, se producen por una falta de buenas prácticas al grabar. Cuando las personas están grabando en el micrófono y tienen audífonos y ponen muy alto el volumen de los audífonos, entonces la señal que sale de los audífonos se va a meter por el micrófono. Como cuando uno está cerca de alguien que está oyendo con audífonos duros, eso se escucha afuera, obviamente. Eso hace que se produzcan filtraciones y sucede hasta en las mejores familias. Miren que esta es una pista que bajamos de un sitio didáctico que ofrece clases sobre postproducción y tiene leaking de pronto también porque están enseñando a ver cómo se resuelve. Entonces la primera manera de resolver el leaking es que por la buena práctica de grabar no haya filtraciones. También se producen mucho por esta práctica todo simpático, como los que cantaban en We Are the World que hacían esto. Usar solamente uno de los audífonos para, según dicen ellos, monitorearse con el otro y poder grabar más fácil. Entonces hacían cosas como esto, pues son audífonos que se pueden voltear más, escuchar solamente con uno de los audífonos, pero resulta que el otro está aquí ofreciéndole toda la señal al micrófono y eso produce todavía más problemas de filtraciones. Y el cantante que uno está grabando, uno mismo, tiene necesidad de hacer eso, porque algunos aprenden a cantar así cuando graban en estudio, entonces es importante apagarle la mezcla de audífonos ese canal y mostrar y ponerle la mezcla de audífonos solamente todo en mono puesto en uno solo de los canales del estéreo para que no haya filtraciones. Bueno, pero la filtración, digamos que era al margen, vamos a ocuparnos de esta respiracióncita. Aquí está. Voy a ampliarla, voy a partirla, S,
split, y la voy a partir aquí también, S de split. Y aquí tengo solo la respiración. Cuando la partí, lo más sencillo que podría hacer yo es bajarle volumen. Mire que esto tiene un control de volumen de ese punto. Yo podría bajarle volumen a ese punto donde está la respiración. Primera solución, chévere. Ahí lo bajé, vamos a bajarlo más aún. Perfecto. Digamos que me funcionó perfectamente para lo que quería hacer sin necesidad de una edición más profunda. Pero supongamos que la situación es todavía más complicada. No es un cantante, sino una guitarra, y al borrar, por ejemplo, un ruidito de trasteo que me está estorbando, estoy haciendo algún daño respecto a otras cosas que están sonando en la guitarra. Hola Julián, ¿qué pasó? ¿Estás preocupado? Profe, no, tranquilo. Qué pena. Ok, no se Un audio por ahí preocupe. extraño. No se preocupe, tranquilo. Muy bien, entonces imagínense que ahí en ese punto donde yo quiero borrar, en ese track, hay más cosas que me están estorbando. Entonces necesito un nivel de edición un poco más profundo. Y para eso tengo la edición espectral. Entonces, si yo vengo, corto ese pedacito, le puse S y S, split y split, corto ese pedacito y me vengo para acá a buscar una cosa que dice Spectral Edit. Y entonces le digo Add Spectral Edit to Item. Y miren lo que pasó. Él me muestra ese ítem, ese pedacito que corté, como visión espectral. Y entonces yo, cuando ya lo veo en el espectro, puedo decir, es que el ruidito está, por ejemplo, en este punto. Entonces yo decir, es que lo que yo necesito es deshacerme de esto que está acá, por ejemplo. O decir, no, es un ruido de un paso de papel. Supongamos que no es la respiración lo que estoy queriendo borrar. Y ese ruido de ese paso de papel está justo aquí, en este punto. Entonces, ¿qué necesito hacer? Quitarle volumen a ese punto para que no me estorbe en la edición. Entonces, cuando yo le dije añadir edición espectral, miren que Reaper hizo varias cosas. La primera, me está mostrando el espectrograma. Y la segunda, puso un montón de controlcitos de aquí de volumen. Y de volumen y de otras cosas. Cuando yo me arrimo a esos botoncitos, me doy cuenta que estos del extremo sirven para ver qué tanta parte voy a modificar. Digamos que yo voy a quitar este ruidito de aquí. Se lo señalo para que no se nos... Yo voy a deshacerme de este... Voy a deshacerme de este pedacito. Entonces vengo y muevo hasta acá. Y con este muevo el final, desde acá. Muy bien. Y acá decido qué región del espectro es la que necesito intervenir. Y yo voy a decir que solamente en este punto y en este punto. Entonces aquí tengo el antes, el después, el inicio, el final, y tengo el más importante de todos esos controles, que es este que dice Spectral Region Gain. Entonces yo puedo decir, aquí está el ruidito, le voy a bajar volumen solo al ruidito. Y solucionado el problema del ruidito. Ahora lo bajo todo, lo disimulo un poquito, suficiente como para que no se note el hueco, pero tampoco se note el ruidito. Entonces uno va con la experiencia encontrando puntos razonables hasta qué punto lo disimulo. Yo lo dejaría como así. Obviamente eso se va chequeando es con los oídos. Aquí tiene otras herramientas útiles. Es que tiene un pequeño compresor para que yo le pueda aplicar compresión, no bajarle el volumen así descaradamente, sino aplicarle compresión solo a este pedacito del espectro. Entonces, con esa edición espectral, yo puedo hacer pequeñas cirugías para resolver pequeños problemitas. Por ejemplo, se quedó oyendo muy feo el ruido de la pajuela cuando estaba tocando, para los que no son guitarristas, pajuela es una cosita de estas con las que uno toca guitarra, se quedó oyendo muy feo el ruidito de la pajuela.
Entonces voy a quitarlo y lo busco con la edición espectral. Sí, hola Adrián, cuéntanos. Profe, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y Profe, aquí me tú? surge una duda, por ejemplo, bien, gracias, profe. Aquí me surge una duda, por ejemplo, si yo tengo como varios ruidos en diferentes secciones de la pista y pongo toda esta herramienta donde me muestra este espectrograma, ¿se pueden como poner varios cositos de esos relojitos? Por Pues supuesto que sí, seleccionar varios puntos. yo puedo poner varios. Mira que yo aquí voy a volver a Spectral Edit y a Add Spectral Edit to Item. Entonces yo tengo dos, tengo uno por acá y tengo otro por acá. Y en ese punto puedo hacer Ah, mi otra edición espectral. Ahora, yo casi siempre lo separo para tener solamente este pedacito, porque si tuviera toda la pista completa y le digo al Add Spectral Edit to Item, lo va a poner por allá al principio y me va a tener que irlo corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y va a ser muy incómodo. Entonces casi siempre separo el pedacito con el que estoy trabajando, es decir, me paro aquí, digo ese, y me paro aquí, digo ese, y a ese pedacito le pongo las ediciones espectrales que necesite. A veces son varias. Por ejemplo, es muy frecuente, esperemos que eso quede solucionado cuando nos entreguen otra vez el estudio de grabación de la facultad, que pasen aviones y se escuchen los aviones. Y fue la mejor toma posible. Nunca había cantado eso como lo canté, pero pasó el avión. Entonces el avión se va a sentir como una cosa por aquí en las regiones graves y uno ahí mismo lo va a ver. ¿Y qué va a hacer uno? Pues vamos a solucionar el problema del avión y venimos acá a esa región del espectro donde está el avión y a ese punto le borramos el volumen, le quitamos volumen. Listo. Pero resulta que además del avión, apenas quité el avión, me di cuenta que es que también había un paso de página del cantante que pasó la partitura. Entonces voy cortando y voy haciendo pequeña cirugía a todas estas partes. Esa entonces es una edición a nivel del espectro. Si me estorba mucho verlo aquí cuando estoy trabajando en el resto de cosas, puedo venir aquí a Spectral Edit y decir quitar la verificación de Show Spectrogram para que no me muestre el espectrograma. Ahí me muestra dónde están los puntos de edición, pero no me muestra el espectrograma, a menos que yo vuelva otra vez acá a Spectral Edit y le diga Always Show Spectrogram. Y aquí está mi espectrograma en los pedacitos en los que haya hecho edición espectral. Hola Julián, ahora sí, ya no estás preocupado. Profe, no, ahora sí tengo una consulta. Estoy preocupado. Ahora sí es una ¿Cómo uno preocupación que tiene que sabe? ver. No. Ahora sí. Profe, ¿uno cómo sabe en qué frecuencia se encuentra el ruido que tengo? Porque, por Esa es ejemplo, una... si estoy, Ujú. por ejemplo, si tengo una frecuencia que grabé, por ejemplo, no sé, una voz, y justo el ruido que tengo está pasando justo por la misma frecuencia que estoy pasando la voz, ¿qué hago ahí? Esos ruidos suelen estar muy diferenciados y uno con la experiencia los va logrando ver. Normalmente uno va a ver como una cosa atípica. Yo tengo, por ejemplo, aquí una voz y miro el espectrograma de la voz y veo más o menos cómo se va a comportar y veo que de pronto tiene el parchecito aquí. Y yo estoy buscando un ruido de un paso de página y digo, ah, ese es, porque es lo atípico dentro del espectrograma, lo raro. Siempre lo vas a ver como algo raro y normalmente lo vas a ver diferenciado de las frecuencias de la voz. Cuando no, eso sí es un problema y ahí sí hay que buscar otro tipo de soluciones y a veces no las hay siquiera, pero casi siempre las hay. Ahora te cuento cuáles pueden ser. Ok, profe, gracias. Resulta que es una edición, que es un ruidito de página, lo voy a ver diferenciado ahí, claramente. Resulta que es un avión, voy a ver el avión por aquí. Pues tampoco pues que lo vea así, pues como un avión de verdad, no. Hasta ahí sí no. Pero voy a ver muy diferenciado algo atípico en el espectrograma que no corresponde con el resto del espectrograma. Ahora, resulta que es que el ruido está metido con la frecuencia de la voz. Esa es una excelente pregunta. ¿Qué hago? Ahí no me sirve la edición espectral, porque no lo tengo diferenciado como para poderlo sacar de ahí. Entonces ahí puedo hacer varias cosas. La que normalmente hago
es utilizar un plugin para quitar el ruido. Y esos plugins para quitar el ruido permiten, con inteligencia artificial, encontrar el ruido y eliminarlo a lo largo de toda la onda. Ellos hacen un proceso de inteligencia artificial que consiste en saber qué es la voz y qué es el ruido para poder eliminar el ruido. Profe, paréntesis, Entre ellos, sí. Qué pena interrumpirte. Ahí con lo que estás No, hombre, en diciendo, absoluto. también aplica para cuando tenemos ruido lineal, ¿cómo se llama eso? Pues el que está constante, que es del polo tierra, pues por decirlo así, para que me entiendan. Exacto. Si yo tengo un ruido de polo tierra, si yo tengo un ruido de el ventilador del computador que me quedó grabado y cuando me la mezcla digo, uy, me está estorbando ese ventilador todo el tiempo. Si yo tengo un ruido de viento, de una conversación que había por allá, que alguien estaba hablando, ese tipo de cosas las tengo que eliminar utilizando otro tipo de proceso. Entonces, te voy a mostrar. Resulta que yo en Reaper puedo poner procesos, puedo poner plugins para toda la pista completa, pero en este momento no me interesa que sea para toda la pista completa, sino para un pedacito, donde pasó, por ejemplo, que cuando hice esa toma no me di cuenta que el aire acondicionado estaba prendido, entonces solamente le voy a poner el plugin al pedacito. Ahora, también puede ser que lo necesite para toda la pista, entonces lo pongo aquí en los efectos de la pista. Supongamos, vamos a mirar las dos cosas, lo necesito para toda la pista. Vengo a efectos de la pista y tengo varios tipos de quitadores de ruido. Hay unos de la empresa que se llama Isotope, esos no son gratis, pero vale la pena tenerlos, pues así sea conseguidos de manera non santa. Aquí están todos los de Isotope. Y aquí tienen unos que tienen que ver con distintos tipos de ruido. Por ejemplo, este que se llama Voice Denoise. Ese lo que hace es que es capaz de reconocer todo lo que no es la voz para eliminarlo. Este otro que se llama Spectral Denoise, que es capaz de reconocer un ruido específico de esos ruidos que están permanentemente puestos ahí y quitarlo. Entonces yo escogería uno de estos dos. Por ejemplo, voy a escoger el Spectral Denoise, lo cargo con doble clic y aquí apareció. Y esto tiene un modo que se llama Learn. Learn es aprender. Resulta que necesito, ahí sí es muy importante tener el ruidito de tierra solo. Supongamos que aquí hay algo en este punto. Realmente no hay nada, pues no me sirve porque no hay el ruido que quiere eliminar, pero entonces yo le voy a poner Learn y le voy a decir, oye, este pedacito. Entonces él me genera esa curva de ruido, me dijo, vea, aquí está, aquí lo encontré. Y basado en eso, yo le puedo decir qué tanto me lo reduce. ¿Cuál es el umbral al cual estoy reduciendo? Es decir, cuál es la sensibilidad de este dispositivo para quitar el ruido y qué tanto quiero que me lo quite. Y como eso me va a costar una disminución del volumen, también le puedo compensar desde aquí ese volumen que perdí. Y entonces yo puedo quitar así, por ejemplo, un aire acondicionado, una tierra, el ruido de un motor. Por ejemplo, no tenía más opción que grabar en el metro y grabé con el motor. Esa es una opción muy interesante. Este tipo de plugins, ya te voy a dar la palabra a Edwin, entonces lo que hacen es, con inteligencia artificial, buscar el ruido y eliminarlo. Tiene otros controles y hay uno que es muy importante, que les señalo antes de dar la palabra a Edwin, que es este que se llama Quality. Cuando yo le pongo en la mayor cualidad, él hace un tremendo trabajo, pero se gasta toda la CPU del computador, es muy exigente. Cuando lo pongo aquí, no es tan de buena calidad, pero aguanta. Entonces yo tengo allí dos opciones. La primera opción, buscar un compromiso entre la calidad y la CPU que me gasta según el computador que tenga e ir viendo con cuál funciona mejor. Y la otra, que yo muchas veces hago cuando tengo proyectos grandotes, es que lo dejo en la menor calidad, perdón. Y cuando voy a hacer el render del proyecto, lo subo a la mayor calidad. Entonces, como el render ya se hace fuera de línea, él va haciendo la grabación sin ponerla a sonar, entonces no hay ningún problema en que se gaste toda esa CPU. Esa CPU simplemente es que se va a demorar un ratico más haciendo el render, pero cuando estoy oyendo en tiempo real, ahí sí necesito controlar esto. Muy bien, Edwin, tenés la palabra. Buenos días, profe.
Buenos días. Quería preguntarle si la limpieza de estos ruidos afecta al instrumento, si le quita, no sé, naturalidad, potencia, no sé. Esa es la pregunta. Hombre, en principio sí, aunque estos plugins cada vez tienen algoritmos más potentes, cada vez son más tesos y cada vez son capaces de tener el ruido eliminado y dejar el instrumento o la voz tal cual estaba sin prácticamente ninguna pérdida. Pues son realmente un descreste. Cuando los plugins no son muy buenos, es posible que sí se pierda un poquito de armónicos, por decirlo así, del instrumento al que le estás quitando el ruido. Pero, por ejemplo, este RX Spectral Denoise es tremendamente bueno. Lo que yo sí debo hacer es buscar un punto de reducción donde el ruido ya no sea un problema y donde no se me afecte la calidad de la pista. Ahora, hay otra opción todavía mejor o parecida, depende, puede ser mejor en algunos casos, y es este que se llama Clarity. Pero no está por acá. A ver. Clarity está por acá. Vamos a cargar Clarity Pro. Clarity es un plugin de una empresa que se llama Waves. También es un plugin comercial. También si lo van a conocer, vale la pena que lo descarguen de Root Tracker, lo mismo que la Isotope, cualquier cosa de esas. Pero si lo van a utilizar para ganarse la vida con eso, para negocio, pues vale la pena que lo compren. Ese es siempre el consejo que les doy. Pero no les digo que no lo pirateen porque realmente para aprender uno muchas veces sí necesita piratearlo. Entonces este es Clarity, es mucho más inteligente y entonces lo que hace es buscar un balance entre este ruido que es de ambiente y la voz. Y uno va escogiendo. Miren que ahí quitó bastante del ruido que no hay porque la voz está grabada demasiado limpio, pero si hubiese un ruido importante lo quitaría. Y tiene varios algoritmos entre los cuales yo puedo escoger. Esto es inteligencia artificial, son redes neuronales artificiales. Lo que está haciendo es escoger una arquitectura de redes neuronales específica para resolver mi problema de ruido. Funciona súper bien y si ustedes buscan aquí en los presets hay una cantidad de opciones de presets con los que uno puede experimentar. Ahora, de hecho, también puede trabajar separando varias bandas, es muy teso. Les cuento que el demo que hacen ellos de este plugin, que hace la gente de Waves de este plugin, si ustedes lo buscan en YouTube, es una chica que está grabando un disco en el metro de New York. Y hay toda la bulla del metro de New York, ponen el audio original y luego lo ponen aplicando en el plugin. Y muchachos, como si hubiera grabado en un estudio. Perfecto, realmente perfecto, inclusive aplicado a la voz protagónica de la producción. Este plugin es realmente una cosa mágica. Entonces sí hay posibilidad de quitar esos ruidos que son permanentes. Ahora supongamos que yo tengo el ruido solamente en un pedacito y yo digo, no, es que en este punto pasó, por ejemplo, que un cable, yo tenía conectado un arreglo de pedales de guitarra y resulta que por alguna razón por activar un pedal medio desconecté un cablecito y quedó un ruidito ahí, quedó sonando durante toda esta parte y yo tengo mi ruido ahí. Entonces ya no me interesa aplicar el plugin a toda la pista. Por eso lo que hago es split. Entonces parto el pedacito, es a este pedacito que me interesa quitarle el ruido solamente, y le voy a aplicar el efecto, pero ya no a la pista entera, sino al ítem. El ítem es el pedacito. Entonces vengo aquí y aquí tengo una cosa que dice propiedades del ítem. Y estas tienen una cantidad de cosas muy interesantes, inclusive ajuste de afinación y cosas por el estilo. En este momento no nos interesa, lo único que nos interesa es esto que dice FX de toma, que está aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Activo ese FX de toma, miren que me carga esto mismo, y entonces aquí yo voy a decir, por ejemplo, denoiser. De hecho,
el daño lo hice con una guitarra, pues según la anécdota inventada que les conté. Entonces voy a escoger la versión de este que se llama Guitar Denoise, que está especialmente entrenado para ruidos relacionados con las guitarras. Y entonces cargo el plugin. Ya te voy a dar la palabra a Julián. Aquí está el plugin. Miren que está pensado básicamente para 3 tipos de ruidos de la guitarra, que son el ruido del amplificador, este otro ruido que se llama squeak, y el ruido de la plumilla. Entonces, aquí este plugin va a estar aplicado solamente a este pedacito. Y de hecho, miren que cuando yo me arrimo a este pedacito, el botón FX, que también lo habría podido usar desde acá, está verdecito, indicándome que este pedacito, que este clip, tiene asignado un efecto. Entonces, ese efecto solamente va a alterar, solamente se va a prender en el momento específico, por decirlo así, donde estamos pasando por ahí. Julián, hola. Profe, cuando los efectos los aplicas así por ítems, si yo desactivo del canal general, el efecto se desactivan o siguen funcionando o qué. Son completamente aparte. Mira que aquí yo tengo, por ejemplo, apagados Eso los efectos apagado. del track, pero este va Entonces, a no, funcionar porque este está aplicado al ítem. O y sea, si el yo lo ítem quisiera tiene apagar ok, y al si lo ítem. quisiera, por ejemplo, por ejemplo, yo apliqué, por ejemplo, en un solo track, apliqué 10 efectos en diferentes pedazos. Yo los quiero que no Ajá. suenen por un momento para escuchar la diferencia. ¿Cómo haría para que esos efectos de estar en diferentes puntos no suenen solamente para escucharlo en limpio? Lo apago. Vengo a este punto, abro aquí FX, aquí está la cadena de efectos de ese ítem y aquí lo apago. Apago los que me interesa apagar. Ok, Ahora, perfecto, está bien. hay unos efectos que tienen una manera más elegante de apagar, que es esta que se llama bypass. En el fondo es lo mismo, porque lo que va a hacer es saltarse el efecto, solo que el bypass es como interno del efecto y el otro es como si yo lo desconectara y puenteara. Ok, Entonces, si el efecto está aquí, lo puedo apagar o ponerle bypass si tiene bypass desde aquí. Y si está aplicado en el track y no quiero oír el efecto del track, supongamos que tengo aquí también otro, Spectral Denoise, exactamente lo mismo. Aquí puedo apagar este efecto, ay, perdón, puedo apagar este efecto o puedo activarle el bypass. Y este es un efecto que está afectando todo el track. Recuerden que yo puedo tener efectos en un ítem, puedo tener efectos en un track y puedo tener efectos también en una carpeta. Si yo lo pusiera aquí, por ejemplo, me afectaría a todas las voces que están grabadas en este folder. Miren que yo en el folder puse las 3 voces. Bien, y si no estamos tan piratas y no queremos usar Isotope o no queremos usar el Clarity de Waves, ¿qué alternativas libres existen? Entre lo que trae Reaper, hay un plugin que es excelente. Los plugins de Reaper a veces son feitos, pero son impresionantemente buenos, que se llama Rea Noise. Se llama Rea Noise. Aquí no lo encontré fácil, entonces voy a buscarlo de la manera manual, buscando aquí los que son de Reaper Developers, y aquí está un developer que se llama Cocos, que es la empresa que hace Reaper. Estos son todos los plugins que trae Reaper, son muy interesantes, tienen muy buena calidad. Y el que vamos a utilizar, no se llama Rea Noise, perdónenme por la omisión, se llama Reappear, es este. Y entonces este es el quitador de ruido, sirve para otras cosas, es muy interesante, que trae Reaper. Lo voy a cargar, también tiene su modo de aprendizaje, también tiene más o menos las mismas cosas, no es tan bonito, pero es muy potente y muy interesante. Bien, hasta ahí ese paréntesis de lo que tiene que ver con quitar ruidos más generales. Entonces hemos visto 3 cosas. Uno, la edición, donde yo corto pedacitos. Luego, la edición con marcadores elásticos, donde puedo estirar para acomodar cosas en relación al tiempo.
Luego la edición espectral, que me permite para resolver cositas específicas, no solamente con ruidos. Ya se me ocurre otro caso de uso que les voy a contar. Y 3, el aplicar para ruidos y para cosas que afecten o un clip o una pista completa, un plugin que me resuelva el problema. Se me ocurrió este otro caso de uso. Resulta que este es un cantante como Vicente Fernández que cambia la colocación de las notas finales, que no sé si recuerdan que Vicente Fernández decía, por ejemplo, y volver, 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 y en la última nota cambiaba la configuración del tracto vocal. Y resulta que yo como productor digo, no, eso no me gusta, hombre Vicente, cántalo bien, hombre, mantener la misma técnica vocal durante todo el tiempo. Yo sé que eso es tu estilo y lo que ha vendido, pero aquí el que te está pagando soy yo. Y fuera de eso estás muerto, así que por favor, haz las cosas bien. Mentiras. Entonces, me interesa emparejar ese asunto del tracto vocal para que él no haga volver cambiando allí. También lo puedo hacer con edición espectral. También puedo mirar cuáles son los armónicos que están cambiando, cómo cambia la presentación general de ese espectrograma cuando él cambia de técnica vocal, y a eso alterarle un poquito en ese rango de frecuencias, ponerlo más fuerte, más débil, encontrar el punto donde está esa cualidad del timbre y modificarla para que Vicente no cambie de técnica vocal en el momento en que a mí no me interesa que cambie de técnica vocal. Entonces son muchas las cosas que uno pudiera hacer con esa edición espectral. Ahí lo único que pone los límites es la imaginación por un lado y por otro lado el conocimiento técnico y la práctica que uno pueda tener con este análisis espectral. Ahora decían, ¿y yo cómo hago para darme cuenta? También hay otra forma que nos sirve para analizar las pistas. Recuerden que habíamos hablado de ese escuchar con los ojos a través de un analizador de espectros. Y tenemos varias opciones de analizadores de espectro. Entonces uno podría poner por aquí el de Melda, que es uno que me gusta mucho. Por aquí está Magenta, Midas, Native, Melda Productions, y se llama M-Analyzer. Entonces yo pongo el analizador, inclusive le puedo decir a esto para que me señale las áreas de la voz, que es una voz masculina, y lo pongo a sonar. Y entonces en ese punto yo voy escuchando toda la pista y voy diciendo, es que cada que él cambia de colocación de la voz, eso se nota por aquí en los 500 hercios. Ahí es donde voy a hacer la cirugía. Ahora puedo hacer una cirugía general para afectar todo el ítem o todo el track, o irme a la parte espectral y coger ese pedacito del espectro y quitarle o poner volumen. Es como si fuera una ecualización, pero quirúrgica, donde yo me voy al punto donde está la frecuencia y reparo esa frecuencia específicamente. Entonces uno puede ir escuchando, utilizando el analizador de espectro, y eso también es bastante útil. Inclusive también podría estar haciendo el análisis basado en el osciloscopio. Tenemos este M-osciloscopio, que es el osciloscopio de Melda. Entonces yo aquí tengo puntos instantáneos. En ese momento donde lo paré, estas eran las frecuencias que había presentes. Entonces yo puedo decir, hay un pico por aquí como en 20 hercios, hay un pico por aquí como en 40, y en este punto donde me interesa es que está cambiando el timbre y hay un piquito por aquí en esta frecuencia. Entonces yo voy a decir, ahí es donde debo intervenir. Entonces el osciloscopio y el analizador de espectro me sirven también para tener una mirada global de ojo para poder detectar esas frecuencias. Y lo otro es entrenamiento auditivo. Se supone que uno como productor debe entrenar el oído no solamente desde la perspectiva musical, es decir, no solo debe aprender a escuchar intervalos, acordes, ritmos, notas, etcétera, etcétera, sino que también tiene que aprender a escuchar frecuencias para poder decir, es que hay un cambiecito en los 12.000 hercios, ahí es donde tengo que intervenir, y no necesito el analizador de espectro porque yo tengo uno aquí adentro, metido en la cabeza. Ese es un buen entrenamiento auditivo.
Luis Fernando, contanos. Profe, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, hombre. Profe, te iba a hacer una Contanos. preguntita ahorita que estaba hablando sobre los armónicos y era cómo influyen los armónicos en la percepción del color tonal y como a la hora pues de uno mezclar este tipo de música. Hombre, los armónicos no solamente influyen, son los que determinan el color de cualquier cosa, por ejemplo, una voz o por ejemplo un instrumento. Esos armónicos dependen mucho también de las condiciones en que yo grabé, es decir, qué tipo de micrófono fue el que elegí, a qué distancia puse ese micrófono. Por ejemplo, con los micrófonos, esto es del otro curso de producción, pero lo puedo mencionar como paréntesis, existe algo que se llama efecto de proximidad. Observen lo que pasa cuando yo me acerco al micrófono con las frecuencias graves de mi voz. Voy hablando, voy hablando, voy hablando, voy hablando. Miren que cuando estoy cerca al micrófono se acentúan los graves y termino teniendo una voz de locutor. Mentiras. En todo caso, cuando yo tengo ese efecto de proximidad, tengo ciertos armónicos que se están afectando, que se están creciendo por arrimarme tanto al micrófono y eso cambia el color de la voz. Y es ese tipo de cambios de coloración los que yo en algún momento quizás necesite intervenir. Hay veces que eso es lo que estoy buscando precisamente y por eso me arrimé el micrófono. Y otras veces se me escapó y no me di cuenta que había pasado, entonces lo tengo que resolver. ¿Cómo lo resuelvo? Con un ecualizador. Una forma más sofisticada de resolverlo, con una cosa que se llama ecualizador dinámico. El ecualizador dinámico es como un ecualizador, pero que solo actúa en los momentos donde esas frecuencias tienen determinada intensidad. Y la otra, con la edición espectral, me voy al puntico preciso, donde me arrimé demasiado al micrófono, se notó una nota donde unos armónicos me están estorbando y los elimino con la edición espectral. Entonces uno debería cuidar ese tipo de cosas desde la grabación, desde la elección del micrófono, la posición del micrófono, la distancia del micrófono, etcétera. Pero en muchos casos uno también quiere resolver cosas relacionadas con eso, por ejemplo, por asuntos de color. Resulta que yo hace mucho tiempo quiero hacer unas grabaciones de trío de boleros y las quiero hacer yo mismo, cantando las tres voces y haciendo todo yo. Pero voy a tener un problema cuando haga eso, y es que las tres voces van a tener mi mismo timbre de voz, y eso va a hacer que suene como un trío de yo mismos, que no es exactamente lo que quiero. En ese caso, yo puedo utilizar ese mismo tipo de recursos, ecualizadores dinámicos y quizás edición espectral, para hacer que las tres voces que están allí cantando tengan timbres ligeramente diferentes para que se sienta mejor la simulación de que eso que yo hice es un trío. Muy bien. ¿Queda respondida tu pregunta, Luis? ¿O Sí, era profe, más muchas gracias. específica? Sí. Sí, un poco Listo, más, muy bien. un panorama más amplio. Gracias, profe. Listo, hombre, a ti. Muy bien, chicos. Ahora vamos a mirar las ediciones relacionadas con la afinación y también vamos a devolvernos un poquitico a ediciones relacionadas con el tiempo. Y entonces vamos a mirar varias herramientas que se utilizan para eso. Todas esas herramientas que tienen que ver con la afinación tienen un modo manual de afinación y un modo automático de afinación. La más conocida de todas ellas es Autotune y es buena, es bastante buena, pero quizás puede haber otras que funcionen mucho mejor que Autotune. Yo les voy a mostrar dos ejemplos. La primera que les quiero mostrar es la que trae Reaper. Entonces Reaper tiene su propio afinador, si lo busco por aquí en Cocos, se llama Reattune, está aquí. Es feíto, como todas las plugins de Reaper que no les gastan mucho espacio. Recuerden que esa gente son alemanes y los alemanes no piensan demasiado en la belleza, pero funciona muy bien. Simplemente lo activo y él ahí ya está detectando la afinación y haciendo correcciones. Entonces yo aquí le puedo decir qué tanta corrección quiero y si la quiero automáticamente. Que él mismo decida sobre la afinación y vaya haciendo correcciones. Puedo decir que lo haga sobre una escala específica, la canción está en la menor y quiero que todo se lo lleve a la menor,
o que lo haga sobre una escala cromática, y cuáles son las notas, y cuál es la nota más aguda que quiero afinar, si hay por encima de eso que no la afine, y la mínima que quiero afinar, si hay por encima de eso no la afine. ¿Qué tanto quiero que se demore actuando? 200 milisegundos es 250 es razonable, miren que eso es como un cuarto de segundo, para que cuando una nota está como comportamiento no la afine desde el principio, es decir, la nota llegó a esa primera parte, para que no pierda naturalidad, la deje con el portamento, pero luego sí la estabilice, de manera que quede y ahí ya resuelvo el problema de la afinación después de 250 milisegundos. Entonces ahí estoy haciendo corrección automática. Escuchen. Y él tiene varios algoritmos para hacer corrección de afinación y uno puede escoger la que más bien le funcione. Puede ser, por ejemplo, este que se llama Elastic Solista, que es un buen algoritmo para revisar afinación de solistas. Miren que él ahí está haciendo una corrección que no es como la del autotune cuando se utiliza por fines de color. En las músicas urbanas es muy normal que se utilice un exceso de corrección de afinación como una herramienta para generar un color que es como robótico, que es como suenan esas voces de reggaetón, que eso es lo que estéticamente se está buscando. Pero digamos que esto hace una producción de boleros, o esto hace una producción de rock, o cualquier cosa de esas, lo que necesito es que esta corrección no se note para nada, que se note que el cantante cantó muy afinado. Y creo que eso se hace hasta en las mejores familias, es decir, no es que yo afine a fulano porque fulano no sabe cantar. Muchas veces los fulanos son cantantes de una larguísima trayectoria. Pavarotti lo afinaban cuando grababa. Cantantes de una amplísima trayectoria, de una amplísima técnica, donde de todos modos es interesante utilizar el recurso y hacer una pequeña corrección de afinación. Pequeña. Bien. También tiene este plugin de afinación una cosa que se llama Manual Correction. Manual Correction lo que él hace es que hace un traqueo de la pista. Cuando yo le digo track, la va dibujando. Entonces él me permite hacer sobre esto una edición. Yo digo, no, yo no quiero este portamento aquí, yo quiero que se vaya derechito, o que se vaya por un portamento, pero tampoco tanto, pues además no quiero que baje hasta aquí, sino hasta acá. Ahí, voy a quitar track para que haya la corrección. Miren, no se nota casi, pero modifiqué esto que quería modificar. A veces uno utiliza eso con otros fines más chéveres, como por ejemplo, yo quiero hacer un dueto y solamente quiero cantar la primera voz. Canto la primera voz, duplico el track de la primera voz, le hago alguna modificacióncita tímbrica con ecualizadores y eso para que suene distinto, y a ese track duplicado le empiezo a hacer correcciones. Yo aquí no quiero que sea esta nota, sino que sea una sexta por encima, y esta quiero que sea acá, y esto que quiero sea acá, y entonces construyo mi segunda voz a partir de una edición de la afinación. Funciona y funciona bastante bien. Lo que pasa es que uno tiene que ser detallista y pulido para hacerlo y que no se note y que parezca que hubo otro cantante que vino y cantó, pero funciona divinamente. Este es el primer plugin, gratuito, viene con Reaper, es una maravilla y funciona supremamente bien. Por cierto, les cuento que además yo a este plugin, por aquí en las salidas, le puedo habilitar la salida MIDI. ¿Y para qué sirve la salida MIDI? Porque, por ejemplo, yo quiero cantar el solo de saxo y que suene con un saxo. Entonces, de la salida de la afinación, aquí está esto que dice Send MIDI Events When Pitch Changes. Yo mando esos eventos MIDI a un instrumento virtual y apago la voz principal, y entonces va a sonar como si yo estuviera controlando ese instrumento virtual con mi voz. De manera que yo puedo cantar un solo de saxo y cosas por el estilo, y allí aparecen posibilidades creativas supremamente interesantes. Esa es una cosa que este plugin, aunque sea feo,
trae y qué otro no lo trae. La posibilidad de detectar los eventos y enviarlos como MIDI hacia otro track para utilizarlos para controlar un instrumento virtual. O para que me escriba la partitura de la canción que acabo de cantar, por ejemplo. Bien. Si yo quiero algo más detallado y más sofisticado, pues aquí también hay una herramienta que es de pago, pero que es maravillosa, que se llama Melodyne. Vamos a mirarla en dos aspectos posibles. ¿Qué pasó con Melodyne? No está. No me digan que aquí sí está. Celemode es porque lo escribí mal, era con Y. Aquí está Melodyne. Entonces Melodyne es mucho más que un corrector de afinación. Es un programa muchísimo, demasiado sofisticado que sirve para hacer correcciones de afinación y de tiempo. Entonces, él me presenta la afinación de esta manera. Uy, perdón, aquí se me abrió este navegador accidental. Y se me cerró el Reaper y, mejor dicho, se me acabó el mundo. Espérenme un momentico. Vuelvo a abrir el Reaper y vuelvo a abrir el proyectico. Bueno, entonces vengo aquí a efectos y voy a agregar Melodyne. Entonces, Melodyne me hace una detección. Aquí me está haciendo propaganda del Melodyne 5. Melodyne me hace una detección de la afinación. ¿Y saben qué hice? ¿Por qué lo muestra así tan raro? Porque ese es el bombo. Y entonces son todas el mismo sonido. Permítanme, yo lo quito de ahí. Diciendo, por Dios, ¿qué fue lo que pasó? Y me vengo para la voz. Como yo las había cambiado de orden, pero no lo guardé. Listo. Entonces aquí cargo Melody. Miren qué diferente. Todavía no ha hecho la detección, ahí la está haciendo. Él hace la detección de todo el track. Se demora un momentico y aquí está. Entonces él tiene una serie de herramientas que están por acá que me permiten hacer distintas cosas con mi pista. Me permiten, por ejemplo, miren estas de acá, cambiar la modulación de la afinación, es decir, el vibrato, cambiar la fluctuación de la afinación, cambiar los formantes. Los formantes son armónicos que permanecen fijos cuando no están, cuando cambian las frecuencias de la melodía. Por ejemplo, eso que les conté que hacía Vicente Fernández afecta a los formantes, tiene que ver con la configuración del tracto vocal. Aquí está la amplitud, puedo hacer modificaciones en la amplitud, puedo hacer modificaciones en el tiempo y puedo hacer modificaciones en la separación de las notas, es decir, puedo coger estas voces y hacer con ellas virtualmente todo lo que yo quiera. Entonces, aquí también hay una corrección natural, automatizada. Yo puedo venir acá, decirle seleccionar todo, y aquí tengo una cosa que dice macros, y en este macro tengo corregir afinación y corregir tempo, y nivelar notas respecto a la amplitud, respecto al volumen. Entonces le digo corregir afinación, le digo qué tanto la quiero corregir, puedo ir escuchando, le puedo decir que se ajuste a la escala en la que está puesto, y ahí él hizo la corrección automática. Esa es una forma de trabajar. A mí no me gusta mucho, no es necesariamente la mejor manera. Y la otra manera, yo puedo ir cogiendo notica por notica. Si tengo esta flecha que es la más sencilla de todas, puedo sencillamente modificarla. Inclusive yo digo, no, es que el cantante no es el problema, no es que se desafinó, sino que la melodía no era así. Ella empezaba era así, con una segunda mayor acá. Entonces le cambié la notica, le modifiqué la afinación, hice todo lo que tuviera que modificar. Inclusive cambios
en el momento en que las notas empiezan o terminan. Es decir, esto es bastante extenso y permite una edición muy quirúrgica de las voces. Y si lo que yo quiero, por ejemplo, es construir segundas y terceras voces a partir de la edición, es decir, grabar solo la primera, copiarla y con eso construir otras voces, irlas diseñando, pues Melodyne es una tremenda herramienta para hacer ese tipo de procesos. Aquí lo estaba haciendo sobre una pista monofónica, una melodía, pero miren, lo más interesante de esto es que Reaper, va a borrar esta para decidí no hacer nada con ella, voy a coger una de estas guitarras acompañantes, a ver esta cómo es. Son acordecitos. Entonces le voy a poner el Melodyne para que vean lo que pasa cuando el track es polifónico. Ahí está haciendo el análisis. Demora un poquito más por ser un track polifónico seguramente. Es unos segundos de más. Unos minutos o unas horas. Ya va a acabar. Ahí ya lo hizo y ya está dibujando. Ya él mismo dijo que está haciendo detección polifónica, ya se dio cuenta que había varias voces. Entonces que ya va a acabar. Lo interesante es que esa detección él solamente lo hace una vez, cuando yo cargo por primera vez el track. Entonces es un momento para uno tomar tinto. Aquí está. Salud. Ahora, si nos da pereza esperar todo ese análisis, pues puedo aplicar solamente al clip en el que me interesa, solamente al ítem que me interesa resolverle algún problemita específico. Pero es bastante potente y bastante interesante poder hacer esto con líneas polifónicas. Un momentico, ya viene. Yo no solamente afina los instrumentos, las voces, sino también los instrumentos, inclusive los instrumentos armónicos. Y aquí está. Entonces aquí tengo mi guitarrita. Y resulta que en este punto yo digo, no, es que el acorde no era ese acorde. Se supone que yo sé la armonía de la canción y tengo claro que voy a cambiar. Es que este do yo lo quiero cambiar por un re. Entonces yo puedo señalar este do que está metido dentro de un acorde y afinarlo. Casi ni se nota. A ponerlo en la pista en sol. Perfectamente puedo hacer modificaciones, bien sea de afinación, en que yo aquí puedo hacer todo lo preciso que quiera con la afinación, o bien sea de notas que quiero modificar. Ahí le desafiné esa nota, porque lo tiré de cualquier manera para mostrarles a ustedes lo que se podía hacer. Entonces yo puedo coger cualquier sonido y modificarle su afinación. Puedo hacer qué tipos de correcciones aquí. Por ejemplo, la corrección de que grabé la guitarra me quedó preciosa, pero después de grabarla me di cuenta que la tercera cuerda estaba desafinada. Entonces, ¿qué hago? Le saco un rato y me vengo con todos estos acordes buscando lo que es de la tercera cuerda y afinándolo. Ahora, también puedo hacer edición automatizada. También puedo decir acá, seleccionar todo y venir a los macros
y decir corregir afinación y decir qué tanto la quiero corregir. Miren que él modifica. Ahí se demora un momentico porque y ahí cambió la afinación y hizo mi corrección automatizada de la afinación. Se nota, ¿no? Es maravilloso porque es que una de las maravillas de este plugin es precisamente que no se note. Ahí está todavía la nota rara que yo le puse porque esa sí la alejé mucho de la afinación y la puse bien desafinada para mostrarles, para que se notara. Podría inclusive eliminar notas. Porque en un momento dado yo puedo decir, por ejemplo, es que se me fue una notica de más. Estaba tocando re mayor y se me olvidó que la sexta cuerda no hacía parte del acorde y se me fue la sexta cuerda. Entonces puedo quitar cositas, modificar notas, arreglar la afinación, tanto en tracks monofónicos como en tracks polifónicos. Entonces es una herramienta realmente impresionante respecto a la afinación. Ahora, si ustedes lo que quieren es una afinación tipo color, como lo que se usa en las músicas urbanas, pues también tienen ese tipo de herramientas tipo Autotune. Una opción interesante es la de Melda Productions. Creo que aquí la tengo instalada para mostrárselas. Vengo por acá y la de Waves también es bastante interesante. Es este, M-Tuner. Esta también es una herramienta de ese tipo que me sirve para hacer correcciones automatizadas de afinación o inclusive la de Waves, que se llama Waves Tune. Vamos a buscarla por acá. Waves. Ok. Este es un track mono, entonces le voy a poner la versión mono. Y es parecida a la que vimos de Reaper, pero tiene más opciones. Como todas, tiene corrección automática y también tiene corrección manual. Permite cosas como eliminar el vibrato, como agregar coloración por medio de un sintetizador interno, etcétera, etcétera. Y hacer también afinaciones de esas súper notorias que se utilizan en el mundo en el mundo de las músicas urbanas. Aquí tenemos obviamente también presets y hay una cantidad de opciones. Es un plugin de afinación bastante interesante, tanto si uno quiere hacer afinaciones que no se noten, como afinaciones con esa pretensión de color que se usan en las músicas urbanas. Pero chicos y chicas, hasta ahí esto que tiene que ver con una clase básica de edición, donde tenemos esas herramientas que nos permiten cortar, copiar, pegar, hacer marcadores digitales y hacer correcciones espectrales y correcciones de afinación usando plugins. Básicamente ahí está cubierto lo grueso de la edición. De una edición que es puntual, manual, que normalmente es la que vamos a utilizar más en postproducción, donde uno escucha y corrige cosas que sin dañar la esencia de la interpretación permitan mejorar la calidad del producto, pero no son grandes cirugías. Ahora, si necesito hacer grandes cirugías, sí utilizo ese mismo tipo de herramientas. Pero imagínense, por ejemplo, el caso de que tengo que cuantizar. Resulta que el que estaba poniendo la plata para la grabación era el que tocaba la guacharaca. Y el tipo es súper atravesado, pero es el que puso la plata para la grabación. Él tiene que estar en el disco sí o sí. Pero entonces, ¿qué hago con ese atravesamiento? Me agarro a poner marcadores elásticos para acomodarlo y cuantizarlo manualmente. Esa es una opción. Pero realmente ahí mejor un proceso automatizado de cuantización. A ese proceso automatizado de cuantización
nos vamos a referir en nuestra próxima clase. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta adicional, algún comentario final, algo que decir? No, profe, sin comentarios. Sin comentario, listo, muy bien. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias por su presencia, por su participación y les recuerdo que estas son cositas que hay que aprenderse viéndolas una y otra vez. Hay muchos tutoriales y queda la clase grabada para que lo puedan repasar. La próxima clase también asignamos el primer trabajo que todavía no lo tenemos definido para que ustedes avancen en él. Listo, que tengan un feliz resto de semana. Muchas gracias, profe. Hasta luego. A ustedes, Chaito. Chao, profe, hasta luego. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Ay. Chao, que les vaya muy bien. ¿Aló?